autoridades de la Universidad Nacional Siglo XX, al director de investigación, licenciado Fortunato Laura, a la directora de posgrado, la licenciada Norma Mendoza. También damos la bienvenida a la coordinadora general del Instituto Internacional de Integración, Convenio Andrés Bello, a la doctora Silvia de Alarcón. Invitamos a la testera, a la coordinadora del Programa Doctoral Internacional, la doctora Astrid Wynn. Queremos saludar a los doctores que nos acompañan esta mañana, al doctor Enrique Richard, por favor nos pueden ir acompañando a la testera, la doctora Silvia de Alarcón, a nuestras autoridades del siglo XX. Saludamos al doctor Ali Rojas, a la doctora Sagrario de Lorza, al doctor Constantino Tancara, al doctor Vito Vargas, al doctor Camilo Cárdenas y a todo el equipo que conforma el comité académico. Asimismo, damos la bienvenida a los y las participantes que llegaron del interior del país. Están presentes doctorantes de Tarija, Oruro, Potosí, Cochabamba, de Chimoré, vienen de Chamareti, es la población ubicada en el Chaco chuquisaqueño. Por supuesto, agradecemos la participación de cada uno, así como damos la bienvenida a los nuevos doctorantes que se incorporan a nuestro programa doctoral. Lamentamos no contar con la presencia de nuestro director ejecutivo, el doctor David Mora, quien se encuentra en la República Bolivariana de Venezuela, donde fue invitado a presentar una exposición por la ministra del Poder Popular para la Educación. Su persona les hace llegar un cordial saludo y nos desea éxitos en el desarrollo de esta jornada de conferencias. De esta manera queremos dar inicio a esta jornada y a este programa preparado para este evento. Invitamos a la doctora Silvia de Alarcón, coordinadora general del Instituto Internacional Convenio Andrés Bello, a que nos pueda dar las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar especialmente la presencia de la representación de la Universidad del Siglo XX, Norma, Fortunato, bienvenidos, gracias no solamente por su presencia, sino por todo el apoyo de la Universidad del Siglo XX para este programa doctoral. Quiero agradecer también la presencia de todo el comité académico acá del doctorado, porque evidentemente es parte fundamental de la actividad académica que desarrollamos. Y quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este quinto coloquio. Estamos ya en segundo año de trabajo, ¿no? Y nos parece absolutamente importante la continuidad, la persistencia, el avance que ha habido en sus trabajos. Lo dijo ya Verónica, nuestro director hoy día no puede acompañarnos. Felizmente podríamos decir, ¿no es cierto?, ha sido convocado por la ministra de Educación de Venezuela, y eso es parte de lo que significa toda la actividad que se está desarrollando aquí en Bolivia a partir del instituto, ¿no? En ese sentido, bueno, yo quiero insistir ahora brevemente en algunos puntos con referencia al tema del programa doctoral. Nos parece importante el hecho de que se haya logrado ir avanzando en una mayoría, ¿no es cierto?, con los trabajos, y tal vez la recomendación, ¿no es cierto?, de poder ir presentando los avances de investigación. Seguramente Astrid lo va a tocar en su momento, pero a nosotros nos parece importante el estímulo que representan los avances de investigación. Ese avance en la investigación para nosotros es doblemente importante, porque por una parte nos permite ir ajustando, apoyándolos y ajustando, digamos, el trabajo que realizan, pero por otra parte también es importante para ustedes mismos como un proceso de reflexión sobre lo que están haciendo. Nos parece en ese sentido necesario que ustedes también piensen en el tema de las publicaciones. Quiero recordarles que tenemos la revista Integra Educativa,
Y la revista Integra Educativa es una revista donde nosotros publicamos ensayos, pero también avances de investigación. De hecho, tenemos una parte específica referida a avances de investigación. La revista se publica cada 4 meses, tenemos 3 publicaciones al año, y quiero invitarlos a que ustedes puedan empezar ya, ¿no es cierto?, aquellos que estén con sus avances más desarrollados, que vayan construyendo artículos científicos, elaborando artículos científicos que puedan ser publicados. La revista es un espacio donde ustedes pueden publicar, por supuesto, ¿no? Entonces los invitamos cordialmente a eso. El otro tema que me parece importante es el tema también de mantener las redes, ¿no es cierto?, de comunicación entre ustedes, de manera que puedan ir trabajando y apoyándose mutuamente. Lo intentamos desde un principio, pero sería importante que ustedes puedan continuar reflexionando de manera coordinada, de manera por pequeños grupos, digamos así, temáticos, porque eso les permite a ustedes poder nutrirse también de reflexiones y trabajos que se vienen desarrollando otras personas. Entonces, estos 2 puntos nos parecen importantes y, bueno, de mi parte, alentarlos una vez más a continuar. Creo que es importante que estén ya en su segundo año y deberíamos estar pensando que este segundo año marca ya la recta, el inicio de la recta final, digamos así, aunque les queda un año más, pero ya deberían estar viéndolo de esa manera. Todo el año anterior seguramente han estado en revisiones, en construcción metodológica, etcétera, ¿no? Pero este año debería caracterizarse para ustedes por un trabajo ya de redacción, de elaboración, de reflexión. Por eso es importante, voy a insistir tanto en las publicaciones como en el hecho de que puedan tener interlocutores, que puedan tener un colectivo de personas con quienes dialogar. Es importante construir el conocimiento de manera dialogada, y no solamente se dialoga, ¿no es cierto?, con las personas con quien uno puede hacer una investigación, sino también se dialoga con una comunidad, ¿no es cierto?, en construcción. Eso es importante porque va construyendo escuela, no solamente son reflexiones aisladas, ¿no es cierto?, sino que se van construyendo posicionamientos frente a la realidad, se van construyendo miradas comunes. Entonces, convocarlos a eso, compañeros, alentarlos a que este año sea realmente fuerte en su trabajo para que puedan ustedes continuar adelante. Y bueno, una vez más, bienvenidos al Instituto. Invitamos a la doctora Astrid Wynn, coordinadora del programa doctoral, a que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Verónica, muchísimas gracias a Silvia y muy buenos días a las y los doctorantes de nuestro programa doctoral, a las tutoras y tutores que nos están acompañando hoy y especialmente a las autoridades de la Universidad Nacional Siglo XX, a Norma Mendoza y Fortunato Laura. Muy gentil su asistencia, gracias. Y muy buenos días también al coronel Maldonado Leoni, director del posgrado de la Escuela de Altos Estudios del Estado Mayor. Buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Y para comentarles un poco de las actividades de las semanas, meses pasadas, me gustaría informarles que el día de ayer tuvimos la exposición de 2 avances de la tesis doctoral del magister Jorge Janke y del magister Fabián Sánchez de Ecuador, con la presencia del doctor Constantino Trancara, la doctora Sagrario de Lorza de Venezuela, del doctor Ali Rojas, también de Venezuela, del doctor Camilo Cárdenas y de las y los doctorantes Miriam Gamboa, Carlos Camacho, Luis Ramos, Oscar Ayala y Henry Arancibia. Santiago Conde muy gentilmente nos facilitó una conexión vía internet con el doctorante Fabián en Ecuador y desarrollamos la exposición de avances con una videoconferencia con el doctorante de Ecuador.
Fue una experiencia nueva, pero una experiencia muy linda también y exitosamente gracias a Santiago. Fueron dos exposiciones interesantes y exitosas que generaban muchas preguntas y observaciones positivas del comité académico y de los doctorantes que participaron. Les invito a participar a ustedes del próximo evento, la presentación de avances, para compartir con sus compañeros del programa doctoral y para apoyarnos mutuamente y aprender de la diversidad de todos los trabajos de investigación y presentaciones que ustedes están desarrollando en el programa doctoral. Bueno, Silvia ya les habló sobre los avances y yo también, como era un avance realmente el desarrollo de su tesis, entonces yo también quiero hablar del desarrollo de sus avances. Y me gustaría recordarles que ustedes pueden entregarme su avance en cualquier momento. No hace falta esperar a la próxima convocatoria. Sin embargo, es sumamente importante respetar los requisitos. Ya han recibido un correo electrónico, pero me gustaría recordarles nuevamente que un avance no tendrá las características o el título del perfil. Me llegan nuevamente perfiles y eso es realmente para el grupo del año pasado, es un proceso cerrado. Un avance debe tener las características de un capítulo o dos capítulos de la tesis doctoral. Y en ese sentido, un avance debe representar un tercio de una tesis doctoral en términos cualitativos y cuantitativos. Estamos hablando más que 60 o más que 80 páginas. Finalmente, lo más importante, ustedes nos tienen que entregar, por favor, su avance con la carta del visto bueno de su tutor o tutora. ¿Por qué? Es un requisito realmente que su tutora o su tutor revisa profundamente su avance, su perfil, cada elemento de su tesis doctoral y entrega y discuta, analiza con usted sus observaciones. Y solamente posteriormente ustedes, por favor, nos entregan sus avances con el visto bueno de su tutora o su tutor. Asimismo, un detalle, pero realmente no es un detalle, pero es fundamental. Me gustaría indicarles que la redacción y el formato de su trabajo es una consideración importante para la evaluación de cada avance de la tesis doctoral. El comité académico está tomando en cuenta cada coma que está en un lugar donde no debe estar, la gramática o ortografía. Entonces, por favor, que tengan cuidado también con el formato final que están entregando. Para cambiar el tema, pero no tanto, me gustaría indicarles que ustedes están todavía al tiempo para inscribirse en la segunda versión del Diplomado en Metodología de la Investigación, taller de tesis, que vamos a iniciar el día 4 y 5 de mayo, dentro de una semana. El diplomado va a tener 4 módulos que ustedes pueden revisar en el tríptico que han recibido seguramente, si no se encuentran fotocopias en las mesas de atrás. Cada módulo va a tener un encuentro presencial y 2 encuentros virtuales para que ustedes puedan trabajar en su tiempo libre y en la distancia. Y asimismo me gustaría indicar de una vez que ya estamos planificando el próximo coloquio internacional del programa doctoral, que se va a realizar el día 9 de junio, con la presencia de las y los doctoras y doctores de Bolivia, que siempre nos apoyan muy gentilmente en el programa doctoral, como los presentes. Muchas gracias por su presencia. Y con la doctora Sagrario de Loza, experta en educación universitaria, de nacionalidad venezolana, que hizo su tesis doctoral en Cuba, y que en este momento se queda 2 meses para trabajar con sus tesistas de nuestro programa doctoral y apoyándonos en todo el programa durante 2 meses. Asimismo, vamos a realizar el próximo coloquio con la presencia del doctor Jaime Camfuchs de Cuba, un experto en la educación de adultos
en la alfabetización y tutor de varios doctorantes también. Ahora, quiero agradecerles nuevamente por su presencia hoy en la mañana y por su participación en el 5º Coloquio Internacional del Programa Doctoral. Les ruego poner sus celulares en silencio y hacer sus observaciones, como siempre, en una manera colegial y respetuosa. Dedicamos el día de hoy a las presentaciones académicas de las y los doctores que nos acompañan muy gentilmente. Recordarles, si ustedes tienen una consulta administrativa, por favor, dejamos las preguntas técnicas hasta el final de la jornada o hablaremos entre los espacios académicos del presente día. Nuevamente, muchas gracias al equipo del instituto, a todos los presentes hoy que nos están apoyando siempre y especialmente hoy en el coloquio, a los doctores Vito Vargas, muy buenos días, al doctor Félix León, al doctor Camilo Cárdenas, a la doctora Sagrario de Loza, el doctor Enrique Richard, la doctora flamante Silvia de Alarcón, a la licenciada y directora del posgrado de la Universidad Nacional Siglo XX, Norma Mendoza, al director de la investigación, el licenciado Laura Fortunato, a la doctora Carolina Solle de Lari, tutora de varios tesistas en salud, y al doctor Constantino Tankara. Muchas gracias por su presencia, por su participación y se esconde ahí el doctor Ali Rojas, terminando su exposición de hoy, llegado de Venezuela. Muchas gracias y gracias por su apoyo. Y ahora me gustaría invitar a los doctores a tomar su asiento, buscarse un asiento para hacer la introducción del doctor Enrique. Bueno, ahora es un gran placer introducir al doctor Enrique Richard, que nos ha acompañado en el programa doctoral y en el diplomado como tutor y docente desde el año pasado. Enrique Richard es doctor en Ciencias Biológicas con orientación en Ecología de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Y el doctor ha realizado un postdoctorado en biodiversidad en la Universidad de Kansas, en los Estados Unidos. En sus áreas de interés se encuentran fauna y flora silvestre, ecobiología, manejo y conservación, el uso y aprovechamiento del recurso fauna en comunidades rurales, áreas protegidas y mucho más. Su gran pasión es la educación universitaria y él tiene más de 25 años de docencia en varios países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Suiza y otros países más. No puedo dar justicia a la amplia trayectoria académica del Dr. Richard, pero tiene unas páginas informativas y bonitas en el Internet. Si ustedes entran su nombre en el Internet, ustedes pueden complementar la breve introducción mía y ver las fotos de investigación del doctor en Bolivia, un país que él ama y donde él sigue encontrando espacios interesantes para su investigación. Hoy el doctor Richard nos va a brindar una exposición sobre un tema central del programa doctoral, el trabajo con su tutora o tutor de la tesis doctoral. El título de la presentación es «Sea o no sea tutor de la tesis doctoral». Ayúdenme a darle la bienvenida al doctor Enrique Richard. Bien, muy buenos días a todos, queridos compañeros. Creo que ahora, bueno, de por sí me siento un poco incómodo con el uso de micrófonos,
Los que me conocen ya saben por qué. La electricidad estática me despeina y no me gusta estar despeinado en tan magnánimo evento. Antes que nada, agradecerle a mi jefa y colega, la doctora Astrid Wynn, por la presentación. Creo que yo mismo no lo hubiera hecho tan bien, así que muchas gracias. Y bueno, es un tema realmente de mucha actualidad, es un tema que por lo menos a mí me quita totalmente el sueño, esto de ser o no ser. En realidad voy a hablar de cuestiones académicas, no voy a hablar ni de Homero por la Odisea, ni de William Shakespeare o Sir Francis Bacon por lo de ser o no ser. Pero la disyuntiva es shakespeariana, es bien shakespeariana, ¿eh? Bueno, a ver si me acuerdo cómo funciona esto. Funciona bien. No me voy a presentar porque ya me presentó Astrid. También voy a reiterar algo que Astrid mencionó, el tema de los celulares. En un evento académico, y en realidad muchos de los que están aquí presentes son docentes, entonces saben muy bien que es un instrumento antipedagógico, tanto para el docente como para el estudiante, así que hay que hacerle caso a ese docente que está ahí, que dice que no a los celulares, y apagaré. Los insumos, la charla de hoy. La charla de hoy tiene una historia media complicada. El día lunes me levanté inspirado y dije, con 30 diapositivas, listo, ya está. Doy todo el tema. El día viernes a las 10 de la noche tenía 130. Así que el desafío es cómo voy a hacer para... yo siempre hablo, y los que me conocen saben que es así, de la importancia que tiene la vocación en el tema académico. La vocación es clave, y es clave para este tema también. Ahora, con esta presentación me di cuenta que hay algo contraproducente. También tiene su lado negativo la vocación y la pasión. Y el lado negativo es ese, que cuando uno empieza con un tema que le gusta, no termina más. La presentación anoche la puse en mi página, entonces la pueden bajar de ahí. De todas maneras yo también la voy a dejar aquí en la computadora, las páginas que decía Astrid son más de 15, pero las dos principales son la pedagógica, que están viendo ahí, y la de metodología de la investigación. En esta página está el aviso de la conferencia de hoy y está abajo para bajar la presentación. Muy bien, objetivos planteados para este tema. Se espera analizar y discutir el estado actual de la problemática desde el punto de vista legal y legítimo vinculado a la tesis de grado y posgrado, aunque voy a hacer mucho hincapié en posgrado. En el ámbito académico de Bolivia, analizar el estado actual de la problemática vinculada al perfil que debería tener un tutor, porque estamos demasiado acostumbrados a que cuando hablamos de perfil, estamos pensando en el reglamento. ¿Y qué dice el reglamento? Para ser tutor de tesis de maestría hay que tener título de maestría o superior. Para ser tutor de doctorado, lo mismo. Eso no es un perfil, eso es un requisito, no perfil. Entonces no hay que confundir las cosas. Sobre todo ustedes que son futuros doctorantes, no hay que confundir. Y desarrollar brevemente las bases epistemológicas. ¿Por qué digo brevemente? Porque con 130 diapositivas creo que se me fue la mano. La intención, esto lo escribí el lunes, cuando iban a ser 30. Después se me fue la mano, pero bueno. Y por tanto legítimas de lo que un tutor de tesis representa en la formación universitaria universal. ¿Me pueden escuchar sin el micrófono? ¿Se escucha bien? Entonces lo apagaremos porque me resulta molesto ese zumbido. Perdón. Había otra función del micrófono.
La verdad es que hasta me sale urticaria cuando uso un micrófono. Muy bien. ¿Para qué? Estos son objetivos planteados con el sistema se espera para. Entonces, se espera, ya lo dije. ¿Para qué? Para que realicemos un diagnóstico del tema tesis en Bolivia, de la situación del tema ser o no ser tutor de tesis, y comprender desde lo lógico y epistemológico lo que significa ser tutor de tesis. Con la esperanza, tengo la esperanza de un cambio por convicción. Eso es lo que intenta lograr la educación, la convicción. Las leyes intentan lograr por obligación, la educación por convicción. Eso es lo que vamos a intentar, a ver si lo logro. Muy bien. Me gusta siempre, cuando veo una cita, poner quién es el autor. Bueno, esta cita no tiene autor, entonces le saqué una foto. Si alguien es dueño de la cita, que me lo diga. Pero siempre hablo de que uno de los requisitos que debe tener todo investigador científico es mente abierta. Mente abierta. Y me encantó esto que vi en una pared. Me encantó porque esto lo grafica a la perfección. La mente es como un paracaídas. Si uno no la abre, lo mismo que con el paracaídas, se estrella. Entonces, requisito para esta charla, mente abierta. Comencemos por el principio, o por lo que Descartes llamaba el universo del discurso. Descartes fue uno de los primeros filósofos en darse cuenta que, aunque todos hablemos el mismo idioma, no necesariamente nos entendemos. ¿Por qué? Bueno, por las realidades construidas. Esas realidades construidas son las que nos hacen interpretar incluso el idioma de formas diferentes. Entonces, acordaremos un patrón común. ¿Qué es la tesis? Bueno, y aquí tenemos un problema. Tesis, en realidad, es una palabra que tiene su origen en Grecia, latinizada posteriormente. No nos olvidemos que Roma latinizó un montón de parte del léxico griego. Y entre esa palabra está la palabra tesis, que es una palabra clave para entender esto. Porque muchas personas hacen su tesis y cuando uno les pregunta ¿qué significa tesis? Esto que tengo que hacer. Y muchos van un poco más allá. Hay muchos que tienen una definición para tesis. Dicen, tesis es el trámite administrativo que yo tengo que lograr para tener mi cartoncito. Un trámite administrativo. Bueno, espero que hoy cambiemos de opinión. Tesis significa verdad, significa conclusión. Eso es lo que significa. La verdad es que en ciencia es difícil hablar de conclusión, porque conclusión viene de concludere, que significa terminado, finalizado. Y en ciencia eso no existe. En ciencia nos aproximamos a la verdad sin llegar a alcanzarla nunca. Por eso la frase, lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. Porque la ciencia avanza rompiendo paradigmas. Y la tesis lo que intenta es acercarnos un poquito más a la verdad. Un poquito más. Esa es la idea de tesis. Respuesta verdadera. Muy bien. Y hay N palabras que tienen como parte de su composición tesis. Y de todas estas palabras yo rescato hipótesis porque en las tesis también hay mucha gente que no entiende lo que es la hipótesis. Me presentan perfiles de tesis donde la hipótesis es una pregunta. Y la hipótesis, por definición, es una respuesta. Entonces no me pueden venir con preguntas. ¿La hipótesis cuál es? ¿Cómo será? ¿Cómo? No, por favor. La hipótesis es una tesis con hipo.
No es una tesis con hipo. Pero muchos la interpretan así, es como que entonces creen que con un paso de agua se pasa el hipo y se transforma en tesis. No es así. Hipo es un prefijo que significa sub, debajo de. ¿Debajo de qué? Del nivel de la tesis. La hipótesis es una respuesta probable a una pregunta que yo me hago, una pregunta de la realidad social, y es una pregunta que yo me hago en base a un conocimiento previo construido o no. Entonces, para poder entender tesis, tenemos que entender también hipótesis. Muchos estudiantes dicen, no puedo entender qué significa la hipótesis. Sencillo, uno observa la realidad, se hace una pregunta de esa realidad y el ser humano no soporta estar con una pregunta en la cabeza sin contestar. Siempre estamos hipotetizando. El ser humano es un ser hipotético deductivo. Entonces siempre estamos encontrando una respuesta, pero es probable. Cuando esa respuesta pase de un estado de probable a comprobado, primer requisito del conocimiento científico, verificabilidad, entonces ahí se transforma en tesis. Entonces la tesis requiere de un paso previo entre la hipótesis y la tesis. Y ese paso previo, adivinen qué, no tiene nada que ver con ese botoncito que tienen todas las computadoras, maldito botón, para hacer copy y paste. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque me inspiré en esto por una tesis que me presentó un estudiante de la asignatura Taller de Tesis 3. Plantea su problema en la primera carilla. El problema era la atención deficiente que tenía el banco donde él trabajaba con sus clientes. Ajá. Su pregunta era ¿cómo mejorar la atención al cliente en el banco X de la ciudad de La Paz? Tesis de maestría. Por empezar ya se me cruzaron todos los cables porque digo, esto es ni para diplomado es. Pero bueno, no importa, seguí leyendo, porque a veces tengo una faceta sadomasoquista, entonces por ahí me gusta flagelarme y sigo leyendo esas cosas. De la página número 2 a la 103, este tesista me describía la historia de las pymes. ¿Cuándo se originaron las pymes? ¿Qué eran las pymes? ¿Cuántas pymes hay en Bolivia? La producción económica de las pymes en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Chile y en Perú. Y después que me desburré con todo este tema de las pymes, al final decía, recomendación, se debe mejorar la atención al cliente. Cuando llegué a la conclusión, tuve que buscarme un lorazepam porque la presión la tenía por las nubes. Encima, cuando tuve la entrevista tuve que decirle, cuando uno copia y pega de internet, por lo menos hay que leer lo que uno copia y pega, porque los globitos del código HTML aparecen después. Entonces uno se da cuenta qué parte copió de internet, y yo le dije, ¿qué parte es tu aporte? Me dijo, la recomendación. Qué bien. Bueno, la primera aclaración que le dije fue, eso no es recomendación, eso se llama expresión de deseo, no recomendación. Y tu tesis no tiene nada que ver con el objetivo. Vos tendrías que haber empezar a hablar de lo que significa la atención al cliente en un contexto de calidad, ISO 9000, lo que es eficacia, lo que es eficiencia. Me dice, pero mi tutor es especialista en pymes. Ah, tu tutor es especialista en pymes.
hubiera hecho la tesis en pymes y listo. Tan sencillo como eso. Y aquí está el kit de la cuestión. Yo soy docente de metodología y de taller de tesis, no de pymes ni de todas esas cuestiones que no me interesan tampoco. Pero un tutor no solo tiene que saber de un tema, un tutor tiene que desarrollar en sus tesistas las competencias como tesista, como investigador. Pero ahí es donde entra la paradoja de las transversales. Nadie puede desarrollar en otra persona competencias que él no tiene. Y el tener un grado académico no dice que tenga las competencias, ¿eh? Y de eso vamos a charlar. Muy bien. Me tragué una mosca. Conclusión razonada a través de la lógica del método científico. Esa también es una linda definición para tesis. Muy bien, entonces la tesis, en sentido estricto, equivale a la ciencia como actividad, a la ciencia como investigación científica, si seguimos, por ejemplo, a un purista de la investigación cuantitativa como es el doctor Mario Bunge, que personalmente me gusta mucho, y corresponde al grado de doctor. Lo que nos dice Mario Bunge es que la tesis es el bautismo de fuego de un profesional como investigador científico, ¿eh? Empecemos por ahí. Es una disertación presentada por escrito y defendida oralmente que contiene una proposición, una pretesis, que llamamos hipótesis, la demostración de una verdad a través de un camino o método y apoyada en datos y razonamientos, el examen del postulante, la tesis, porque hay muchos que creen que la tesis son exponer los resultados. No, no es así. Esos resultados tienen que ser discutidos, analizados, contextualizados, y ese es el aporte, el razonamiento del tesista. Es producto de una investigación completa, guiada por el método. Y la defensa, método y la conclusión es lo que llamamos tesis. Su resultado final se presenta como un informe. Y puede editarse, me equivoqué, perdón, no lean, puede. Debe, el verbo que tiene que ir ahí. Debe editarse como libro en forma completa o en partes, o las dos cosas. Bueno, esta es mi tesis, que fue publicada como libro completo, por ejemplo. Y esto es lo que debería ser un tesista. A veces las tesis llevan muchos años. Hay tesistas míos que cuando yo les digo esto tenés que hacerlo así y así, me dicen, como me dijo un tesista anteriormente, me dice, pero eso me va a llevar como un año. ¿Qué querés, ser doctor en un fin de semana? ¿Cómo es la cosa? Claro, porque se puede hacer en un fin de semana, ¿eh? Ojo, ya les voy a mostrar cómo, no crean que no. Pero son métodos non santos, ¿está bien? Yo voy a hablar de lo que debería ser. Mi tesis a mí me llevó 10 años, 10. Pero en esos 10 años, y acá está, bueno, acá está lo que tiene en la página 3, 4, no me acuerdo cuál, de la tesis. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo era? Poneme un enter por ahí. No, el otro. Ese. Ok, apreté mal el botoncito. Pero el libro, que tiene la cita ahí,
tiene la aclaración de que fue defendido oral y públicamente en tal lugar, y también, inclusive, esto es muy importante, ¿quién es el jurado internacional? Porque ser jurado, próximo tema de charla, también es importante, y eso es algo que aquí no lo tenemos en cuenta. El jurado de una tesis está conformado por pares académicos, y ahí también estamos equivocados. ¿Cómo estamos equivocados? En el 2001 yo iba caminando por un pasillo de una universidad y alguien me agarró, bueno, iba a decir de los pelos, pero no me van a creer. Me agarró y me dijo: doctor Richard, sí, ¿qué pasa? ¿Tiene un poquito de tiempo libre? Sí, ¿por qué? Ah, entonces venga que hay una defensa de tesis y nos falta un miembro en el tribunal. ¿Y de qué es el tema? El tema era la influencia de los aviones en la estratosfera. Digo, pero a ver, yo soy biólogo, pero usted es doctor. Sí, pero biólogo. Pero es doctor. Sí, soy doctor. Bueno, entonces pase. Ese es otro error. Par académico en sentido estricto es, como lo dice su nombre, un par. El par de un médico cardiólogo es otro médico cardiólogo. Aunque haya otro médico no cardiólogo, no sé, oftalmólogo, ya no es par. Ya no es par. Y eso es lo que también hay que cambiar. Porque hoy por hoy, nuevamente, incluso en los reglamentos, que los reglamentos también, a eso es algo que epistemológicamente hay que entender lo que es un reglamento. Los reglamentos dicen: cualquier persona que tenga título de magíster puede ser tribunal de una tesis de magíster. Error. ¿Eso es legal? Claro que es legal, porque lo dice el reglamento, pero no es legítimo, porque epistemológicamente no es así. No cualquier magíster es par de otro magíster. ¿Eso se entiende? Bueno, el par es un hiperespecialista en un tema. ¿Está bien? Muy bien. Y acá está lo que les decía, que una tesis puede ser, por ejemplo, mi tesis duró 10 años, pero si vamos a la bibliografía de mi tesis, van a ver un detalle, que aparece un montón de Richard por acá, Richard, muchos Richard. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de los 10 años fui publicando los avances de la tesis en revistas internacionales y después la publiqué completa. Listo. Eso es lícito y eso es lo que debería hacer, incentivar un tutor. Y todavía no estoy hablando del tutor, pero el tutor es alguien que tiene que trabajar con un discípulo, con el objetivo de que ese discípulo el día de mañana lo supere al maestro. Tiene que haber una relación entre maestro y discípulo. Y esa relación no se limita a lo que hoy es una tutoría. Vení que te firmo tu manuscrito, pero no lo va a leer. ¿Para qué? Ya está firmado. Y eso es lo que hacen muchos tutores, como el caso que les comenté al principio. El tutor no tenía idea de la tesis de su tutorando, pero igual le firmó como aprobado su perfil, su avance, etc. Y después el que tiene que renegar soy yo. El valor intrínseco de la obra escrita y o publicada puede variar entre una memoria o una obra capital. Una obra capital que gana un premio Nobel, por ejemplo. Con el nombre que sea para el estudiante universitario, constituye una actividad, parte de su currículum, que se orienta a probar objetivamente la capacidad y formación como investigador. Es un examen, la tesis, el examen más importante de la carrera, el examen más importante de un posgrado. ¿Por qué? Voy a ir un poquito más rápido porque
Me tengo que comprar otro reloj. La aguja de este anda muy rápido. ¿Por qué? Porque no hay un examen en ninguna carrera, en ningún posgrado, más completo que una tesis. Y acá está la prueba. ¿Qué es lo que se evalúa en una tesis? El qué evaluar. Eso incluye lo conceptual, el saber, el dominio del conocimiento del postulante. Lo procedimental, el saber hacer en el método. Lo aptitudinal, el saber ser, el saber convivir, el saber ser, el saber tener ética. Ética para no incurrir en fraude, en plagio. Esa ética, los valores, que nuevamente esos valores los tiene que tener el tutor primero, porque nadie puede transversalizar los valores, los saberes, las competencias que no tiene. Entonces, si el propio tutor no tiene los valores, el tutorando tampoco. El cómo evaluar. La tesis es una evaluación integral. Ahí se evalúa todo. Es continua, una evaluación continua. ¿Por qué? Porque una tesis abarca un periodo de tiempo prolongado, donde en ese tiempo el primer evaluador es el propio tutor. Después será el tribunal, pero primero es el tutor. Entonces continuo, es formativa, porque yo tengo que formar un discípulo y no formo discípulos firmando mamarrachos con el solo fin de cobrar. ¿Está bien? Es cooperativa autoevaluativa, la autocrítica, esto que yo hablo tanto en mis cursos, la autocrítica. El tutor tiene que tener autocrítica, el tutorando tiene que tener autocrítica. Hay mucha gente que no le gusta que le critiquen su tesis. Bueno, ese no va a poder publicar nunca un trabajo en su vida, porque cuando uno manda a publicar le devuelven el trabajo lleno de colorados por todas partes. Y hay mucha gente que se ofende, dicen, me ofende mi autoestima. Y yo siempre le digo, para que te afecte la autoestima, primero tenés que tenerla. Claro. Obvio. ¿Cuál es el tema? Mucha gente no asume su condición humana. Somos seres humanos. Y la característica del ser humano es que es imperfecto. Y si es imperfecto, comete errores. Entonces, el error es parte de la condición humana. Nadie tiene que ofenderse porque le muestran los errores. Cuando alguien nos muestra los errores, ¿saben lo que hay que hacer? Decir gracias. Eso es lo que hay que hacer, capitalizar los errores en beneficio del trabajo. Muy bien, el cuándo evaluar. Hay una evaluación inicial, una evaluación de proceso, una evaluación sumativa o integral. Es decir, todos los pasos, las instancias, el qué, cómo, cuándo, para, por, sí, según, sin, sobre, tras. ¿Me faltó alguno? Sí, alguno se me pasó. Están en la tesis. Por eso es el examen más importante de una carrera o de un posgrado. Es el único examen que realmente avala las competencias adquiridas. Y si ustedes hicieron trampa, qué lindo destino les espera, ¿eh? Es un examen, claro, el más importante y la condición sine qua non, ¿para qué? Para el mercado laboral y el encargo social. Esos son los dos factores claves para los cuales ustedes hicieron una tesis. Una tesis para el mercado laboral, que va a requerir las competencias que ustedes demostraron en la defensa. Y para el encargo social, ¿cuál es el encargo social? La independencia de un país, por ejemplo. ¿Ustedes creen que no tienen nada que ver la tesis con la independencia? Les voy a demostrar que sí. La tesis es como está puesto ahí.
Hay muchos, inclusive aquí mismo en el convenio Andrés Bello, hay un tesista que está haciendo su tema y hoy no ha venido, qué lástima que no haya venido. Un gran amigo está haciendo su tesis en el tema TMT, todo menos tesis, porque a los estudiantes les hablan de tesis y les viene un shock anafiláctico, los tienen que llevar a internarlos, todo menos tesis. Y lo peor que puede haber es quitarles la tesis a los estudiantes y no interpretan lo que significa. La tesis es un regalo que le hace la institución, un obsequio que le va a permitir al estudiante autoevaluarse y saber si realmente aprendió y desarrolló las competencias que el programa pretendía. Eso es la tesis desde el punto de vista de la institución. Un regalo, un gran regalo. Es un examen ético y moral para el tutor porque tiene que formar, y formar implica cambiar actitudes. No es simplemente tutorear, mirar el título y poner una firma para poder cobrar. Y de hecho, las universidades públicas de muchos países, como ¿cuál? Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, los docentes pueden tener un tribunal de ética si cobran por tutorear una tesis. Es una inmoralidad. ¿Saben por qué? Porque es deber de todo docente, de todo investigador, formar, un deber patriótico. Ya me voy a explayar más en este tema. La tesis, en este sentido, entonces, no puede ser homologada con las modalidades alternativas de graduación, como pasa actualmente. Dicen homologada. Homologar es cuando uno puede homologar dos cosas iguales. Hacer una pasantía no es lo mismo que hacer una tesis. Rendir un examen integral no es lo mismo que hacer una tesis, porque no tiene las instancias de evaluación que acabo de mostrar, porque no tiene ni es lo completo que es una tesis. La tesis es lo que prepara a una persona para la vida, porque ¿cuál es el objetivo de la investigación? Resolver problemas. Es el entrenamiento que tiene un estudiante para aprender a resolver problemas de su profesión y de la vida también. La tesis le va a permitir al estudiante aprender a resolver problemas, aún los que todavía no sabe que se le van a presentar. Ese es el entrenamiento de una tesis. Bueno, la historia de la tesis. ¿Por qué el reloj anda tan rápido? ¿Nadie tiene un reloj más lento? Bueno, otro día se los muestro. Eso. Era la historia, pero lo que pasa es que me quedan más de 100 diapositivas todavía, entonces tengo que avanzar. Pero de todas maneras, este es el ciclo cognoscitivo de un investigador. El investigador, que estamos viendo ahí, así tienen que ser los investigadores, tiene que tener primero un insumo fundamental, vocación. Si no hay vocación, jamás. Cuando viene un estudiante y me dice, profesor, no sé qué pregunta hacerme, yo digo, primero que nada, ¿viste la película? Me dice, ¿qué película? Le digo, fácil. Si yo te digo el nombre de una película, a ver, ¿fuiste a ver Avatar? No. Hacé preguntas sobre Avatar, pero ya le dije que no la vi a la película. Bueno, ahí tenés la respuesta. Primero hay que ver la película para poder hacer preguntas. Entonces, muchos no entienden que primero hay que dominar el tema, leer hasta que no le queden ojos ni retina, y entonces ahí salen solas las preguntas. Pero eso requiere vocación. Hay muchos que primero quieren escribir la pregunta, la hipótesis y después leer para hacer el marco teórico. Investigador, formar, un deber patriótico. Ya me voy a explayar más en este tema.
La tesis en este sentido entonces no puede ser homologada con las modalidades alternativas de graduación, como pasa actualmente. Dicen homologada. Homologar es cuando uno puede homologar dos cosas iguales. Hacer una pasantía no es lo mismo que hacer una tesis. Rendir un examen integral no es lo mismo que hacer una tesis, porque no tiene las instancias de evaluación que acabo de mostrar, porque no tiene ni es lo completo que es una tesis. La tesis es lo que prepara a una persona para la vida, porque ¿cuál es el objetivo de la investigación? Resolver problemas. Es el entrenamiento que tiene un estudiante para aprender a resolver problemas de su profesión y de la vida también. La tesis le va a permitir al estudiante aprender a resolver problemas, aún los que todavía no sabe que se le van a presentar. Ese es el entrenamiento de una tesis. Bueno, la historia de la tesis. Le iba... ¿Por qué el reloj anda tan rápido? ¿Nadie tiene un reloj más lento? Bueno, otro día se los muestro. Eso. Era la historia, pero lo que pasa es que me quedan más de 100 diapositivas todavía, entonces tengo que avanzar y avanzar. Pero de todas maneras, este es el ciclo cognoscitivo de un investigador. El investigador, que estamos viendo ahí, así tienen que ser los investigadores, tiene que tener primero un insumo fundamental, vocación. Si no hay vocación, jamás. Cuando viene un estudiante y me dice, profesor, no sé qué pregunta hacerme, yo digo, primero que nada, ¿viste la película? Me dice, ¿qué película? Le digo, fácil. Si yo te digo el nombre de una película, a ver, ¿fuiste a ver Avatar? No. Hacé preguntas sobre Avatar, pero ya le dije que no la vi a la película. Bueno, ahí tenés la respuesta. Primero hay que ver la película para poder hacer preguntas. Entonces, muchos no entienden que primero hay que dominar el tema, leer hasta que no le queden ojos ni retina, y entonces ahí salen solas las preguntas. Pero eso requiere vocación. Hay muchos que primero quieren escribir la pregunta, la hipótesis y después leer para hacer el marco teórico. A ver, ¿cómo es eso? Es como tratar de ver la película de atrás para adelante. Entonces, si hay vocación, hay curiosidad. Curiosidad que surge de la vocación y la pasión por un tema. Entonces, ahí es cuando me hago la pregunta, cuando desarrollo las hipótesis, que son las respuestas probables. Y esto, que también requiere mucha vocación, el método, el camino que voy a seguir para resolver el problema. Hay mucha gente que compra N libros de metodología pensando que son un catálogo. A ver dónde está mi problema para ver cuál es el método que voy a aplicar. No, pues, no es recetario de cocina esto. Y el método me lleva a los resultados. Esos resultados, ahí es donde se aplica lo que no se publica, no existe. El ser humano, en sus orígenes, era cazador-recolector. Genéticamente sigue siendo un cazador-recolector. Y al igual que los cazadores, porque el ciclo de la investigación científica es el mismo ciclo de la cacería. Ahí tienen al cazador, ven, bien representado, que tenía curiosidad por el entorno. Más conozco mi entorno, el ambiente, más eficiencia en la cacería. Entonces representaba su conocimiento en pictografías, desarrollaba hipótesis para interpretar lo que veía y con esas hipótesis aplicaba los conocimientos en métodos de nuevas técnicas de cacería. ¿Y qué obtenía? Un trofeo. ¿Qué le daba el trofeo? Reconocimiento social. El mejor cazador
era el que tenía más mujeres, que tenía más reconocimiento, etc. Y eso reiniciaba el ciclo. Bueno, el ciclo del investigador científico es el mismo. El investigador es un cazador y el trofeo es la publicación. Ese es el trofeo, la publicación. Y la publicación, igual que el trofeo del cazador, le da reconocimiento social para reiniciar el ciclo. Ya estoy extrañando el puro. ¿Qué es lo importante de una tesis? Que responda a un razonamiento hipotético deductivo o a una lógica científica. Prefiero lógica que razonamiento hipotético deductivo. Que realice un aporte significativo al área de investigación, a su área de investigación, a la sociedad y al país. Ya vamos a ver qué tipo de aporte a la sociedad y al país. Que se publique. Hay muchos que vienen y me dicen, ¿por qué tengo que publicar? Yo le digo, porque si no publicas sos un mal agradecido. ¿Por qué mal agradecido? A ver, 5 años estudiaron una carrera. ¿Y de dónde estudiaron? De libros. Ah, de libros. Libros que son el resultado de personas comprometidas con una sociedad académica, con un país. Publicaron los libros, ustedes se formaron con esos libros y ahora no quieren dar gracias. Dar gracias es hacer lo mismo por otras personas. Porque hoy por hoy, si no seríamos muy egoístas, es decir, yo estudié gracias a las personas que publicaron, pero yo no voy a publicar nada. Cuando piensan así, no solo son egoístas, son traidores a la patria. Y lo voy a demostrar. No se preocupen, todo lo que digo lo sustento, porque esa es la base de la investigación científica, sustentar. Entonces hay un principio ético, moral y académico de socializar el conocimiento científico. ¿De qué sirve que ustedes hayan resuelto el problema de los combustibles si su tesis está en un librero? Por eso lo que no se publica no existe, porque no sirve para nada. Una tesis que está en un librero, o adorna el librero, o la pueden usar para trancar la puerta, o de noche para defensa personal si entran ladrones, se la tiran por la cabeza, pero no sirve para otra cosa. El problema es que mucha gente sabe por qué la deja en un librero, porque piensan, ya terminé el trámite, ya tengo el cartoncito, entonces ¿qué me importa? Error. Que dicho aporte, además, se transduzca en publicaciones docentes y de extensión. Es decir, aquí ya vamos también a meternos dentro del perfil docente. Un docente universitario, y más si es de posgrado, tiene que ser original. ¿Qué significa ser original? Que hable a partir de sus investigaciones. Porque hay muchos que creen que ser docente es, me compro aquel libro y ya puedo hablar de ese tema. Ese no es docente, ese es loro, porque está repitiendo lo que escribió otra persona para otro contexto, para otra realidad. Y eso no es lo que busca un estudiante, porque el estudiante puede ir también allá y comprarse el libro y leerlo también. Entonces, ¿para qué sirve el docente? Bueno, pero para loro prefiero un loro. Claro. ¿Qué significa transducir? Transducir es un término que robé de la física. El transductor, por ejemplo, esto es un transductor. Tiene energía eléctrica que entra por aquí y por el parlante sale sonido. Transformar una forma de energía en otra. En este caso, yo soy investigador científico, entonces publico un trabajo y mi área sobre todo es cuantitativa, entonces por ejemplo el lenguaje no tiene adjetivos calificativos, no tiene proverbios, un montón de cosas, un lenguaje difícil de comprender. La transducción implica transformar
con una herramienta que se llama pedagogía, el lenguaje científico al lenguaje de aula. Y el lenguaje de aula lo tengo que traducir todavía a un lenguaje más accesible, que es el de la extensión. ¿Cuál es la extensión? Contarle a doña Rosa, que es ama de casa, a dónde van a parar sus impuestos. Porque ese es un compromiso que hoy demasiadas instituciones no lo asumen. Esto es como una consultoría. El Estado nos paga un sueldo y nosotros no le rendimos cuenta al Estado de en qué gastamos ese sueldo o para qué sirve lo que investigamos. Y eso hay que explicarlo en un lenguaje que lo entienda doña Rosa también. Entonces hay dos traducciones: de la investigación científica a la docencia y de la docencia a la extensión, a la sociedad que nos sustenta. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo e independencia del país. ¿Cuál independencia? Empezando a describir los problemas. ¿Ustedes creían que yo estaba hablando de los problemas? Todavía no. ¿Cuál independencia? A ver, ¿cómo llamaríamos a esto? Un estudio de Torrico y colaboradores indica que el 97% de las revistas existentes en el mercado, ¿qué mercado? Boliviano, son extranjeras. 85% de los libros también. ¿Enseñamos Bolivia? ¿Enseñamos Bolivia con esa cifra? ¡Ah, qué sorpresa! Esto se llama dependencia, dependencia cultural. Por eso, por ejemplo, yo cuando doy los cursos del área mía, biología, lo primero que hago es preguntarle a mis estudiantes: levante la mano, ¿quién conoce lo que es una jirafa? Todos. Yo, profe, yo. Lo que es una cebra. Yo. Un león. Yo. Muy bien. Levante la mano, ¿quién conoce lo que es una queñola? Jaque mate. Lo que es un quele, lo que es un boreví, lo que es un aguaraguazú. Y ahí se hace un silencio como el que hay aquí ahora. Y yo les pregunto, ¿saben por qué no saben? Porque estoy hablando de animales de Bolivia, por eso no saben. Me alegro que conozcan África, Australia, pero qué lindo sería si conocieran Bolivia. Digo, no sé, ¿qué es la queñola? Es un ave endémica del lago Titicaca. Por ejemplo, está en vías de extinción. Pero ¿cómo defendemos lo que ni siquiera sabemos que tenemos? ¿Qué es el quele? La rana del Titicaca. Claro, y muchos me dicen, bueno, pero ¿en qué idioma? En aymara. En aymara, no en inglés. Si lo quieren en inglés, Titicaca Frog. Dicen, claro. Pero hasta donde yo sé, o hablamos en español o hablamos en aymara en esta parte. Ahora, cuando les hablo de boreví, me dicen, ¿qué animal será ese? Debe ser un animal minúsculo. No, es el animal más grande terrestre de toda Latinoamérica. Pesa casi 500 kilos. En español es el anta o tapir. En guaraní, boreví. Pero estoy hablando de guaraní, no estoy hablando de chino, mandarín o de japonés. Y aguaraguazú es el lobo más grande de América, es un lobo que tiene este porte. Vive acá en el oriente. Aguaraguazú significa animal grande. ¿En qué idioma? Guaraní. En guaraní. Claro, si uno se lo dice en inglés, entonces ya todo. Bueno, esas son las consecuencias, lo que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia nos dice que se llama colonización. Ajá. Y la ley Avelino Cignani dice, hay que descolonizar. ¿Cómo se descoloniza? Revirtiendo esos porcentajes. ¿Y cómo se revierten esos porcentajes? Escribiendo libros para Bolivia. Porque además hay un problema. No se puede administrar un país que no se conoce. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo voy a conocer el país si todos los libros del sistema educativo son extranjeros? Entonces lo que enseño es
Estados Unidos, África, Australia, Marte, Júpiter. Y en la lista, ¿quién es el único que no está ahí? Bolivia. Tengo que conocer Bolivia para poder administrar Bolivia. Inclusive desde el punto de vista patriótico, nadie ama lo que no conoce. Si no enseño a mis estudiantes, a los niños, el maravilloso país que es Bolivia, ¿cómo pretendo que amen a Bolivia? ¿Y qué rol tiene la tesis en todo esto? Ahí lo tienen. Con tesis se revierte, se descoloniza, pero tienen que ser tesis para Bolivia. Entonces ahí empezamos a revertir esto. Y ahí contribuimos con un granito de arena a la independencia del país. Independencia que hoy no hay. Y después tenemos estos problemas. Claro, no solo utilizamos literatura extranjera, sino que encima tenemos que formar discípulos y los formamos desde la inmoralidad. Apuntes de clase, dicen los docentes universitarios. Chicos, vayan a la fotocopiadora, ahí están los apuntes de clase. Pero qué falta de respeto, por Dios. Y ahí es el primer eslabón. ¿Por qué el primer eslabón? Porque un docente que realmente sea docente, no loro, lo mínimo que tiene que hacer es escribir sus apuntes de clase. Porque cuando voy a la fotocopiadora, ¿qué encuentro por apunte de clase? Pedazos de libro, que ni siquiera está escrito ni siquiera el autor. Una falta de respeto total. Y lo peor de todo es que algunos pedazos de libro dicen cosas como esta. Queda rigurosamente prohibido, ¿qué cosa? La reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento, comprendido la reprografía, tratamiento informático, distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo. Menos mal que Karl Popper falleció, porque si no, pobrecito, se estaría revolcando. Pobre Popper, ¿eh? Y Popper era muy ético y muy extremista con su ética, ¿eh? Bueno, muchos docentes hoy quisieran vivir de su producción académica. Le digo, eso va a empezar a ser cierto cuando respeten la producción académica de los demás. Respetar para ser respetado. Un principio fundamental. Bueno, esto ya lo dije muchas veces, así que lo paso. Ergo, o sea, en consecuencia, una tesis en un librero no sirve ni siquiera para trancar la puerta. Una tesis no publicada es una falta de ética y una inmoralidad. ¿Por qué? Porque implica traicionar a las personas que sí lo hicieron. ¿Quiénes? Las personas que les permitieron estudiar a ustedes una carrera. Y gracias a las cuales pudimos estudiar. Implica traicionar al país que subvencionó nuestros estudios. También estoy harto de escuchar la universidad pública es gratuita. ¿Dónde es gratuita la universidad pública? ¿Que el día 30 de cada mes llueve dólares del cielo? ¿Cómo que gratuita? Eso es un término despectivo que no debería utilizarlo nadie. No existe nada gratis. Y lo peor de todo es que cuando uno habla de gratis, dice, si es gratis, así de malo debe ser. Y no es así. La universidad pública tiene que ser el pilar de un país. Y no es gratis. Es pública, sí, pero no es gratis. Para eso están los impuestos. Los impuestos son los que pagan. Pero no es gratis, ¿eh? Implica traicionar nuestro espíritu dejando una obra inconclusa. Implica que no adquirimos los saberes, destrezas, habilidades y competencias necesarias. ¿Por qué? Porque el ciclo de la investigación científica termina con el trofeo, con la publicación. Implica que el trabajo no era original. Hay muchos que no lo van a publicar porque saben que es trucho. Y si lo publican, se van a comer un juicio por plagio que
le va a costar más caro que toda la carrera, ¿eh? Muy bien, un premio Nobel, el primer premio Nobel latinoamericano, el doctor Bernardo Hussein, médico fisiólogo, decía: no corresponde decir que determinadas naciones destinan grandes sumas a la educación e investigación porque son ricas. Es al revés, son ricas porque destinaron grandes sumas a la investigación y a la educación. Ojalá lo entendieran. Las publicaciones son el termómetro de nuestro trabajo. Ustedes van a comprar un escritorio, van a un mueblero. ¿Qué es lo que les importa? Mirar el mueble, si está bien hecho, con qué calidad está hecho, o llegan a la mueblería y dicen: a ver, muéstrame su currículum, quiero ver sus cartones. ¿A o B? A, ¿no es cierto? Claro, ¿qué les importa si el carpintero tiene cartones o no? Lo miden, lo evalúan por el producto. Muy bien. Aquí es lo mismo. Un investigador es investigador por el producto, no por los cartones. Mensaje subliminal para los cartoneros que les encanta coleccionar cartones. La aceptación de la sociedad, la crítica y la autocrítica son las luces que nos llevan a perfeccionar el trabajo y no seguir tropezando con la misma piedra. ¿Cuál? La de la mediocridad. El trabajo escrito en docencia es tan importante o más que en el ámbito científico y académico. ¿Por qué? Porque los círculos académicos es lo que yo he llamado la sociedad de aplausos mutuos. Cuando uno va a un congreso científico, todos los que van a escuchar mi trabajo son pares míos, que entienden mi trabajo y me van a aplaudir mientras yo hablo. Cuando yo me siente y mi colega pase a exponer, yo lo voy a aplaudir a él. Entonces, sociedad de aplausos mutuos. Lo importante es que eso llegue a los estudiantes, que se socialice a nivel docente y a nivel sociedad. Un docente tiene que transmitir sus experiencias profesionales y para ello tiene que haberlas tenido primero. Hay una universidad pública que tiene una categoría docente que se llama docente inicial, que le permite a un estudiante que acaba de tener su cartoncito 24 horas después ser docente. ¿Para enseñar qué cosa? ¿Qué cosa va a enseñar? Estamos criando loros. Quien no publicó nada en un tema, poco podrá enseñar sobre ese tema. Se predica con el ejemplo, ¿eh? Muchos docentes utilizan material existente e importado. ¿Cuánto es mucho? Ya lo dije, 85, 97%. Informan, repiten, colonizan. Otros son originales, ¿eh? La tesis persigue estos objetivos: aprender y aprehender, apropiarse del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación me permite aprender y aprender a resolver problemas nuevos con los que nunca me encontré. Esa es la idea de formar en investigación. No solo resolver el problema de la tesis, sino aprender a resolver problemas que todavía no se me han presentado nunca. Adicionalmente se debe aprender a investigar porque es un prerequisito para que mi educación pueda ser considerada universitaria. ¿Por qué? Ya vamos a ver. También porque es un compromiso ético, moral, legítimo y legal con el país. ¿Qué cosa? Ya veremos. El por qué. Según la UNESCO, la diferencia entre educación superior universitaria y educación superior no universitaria es la investigación. Lo que dice la UNESCO es que en la educación superior no universitaria pueden haber loritos, pero en la educación superior universitaria están prohibidos los loros. Los docentes tienen que enseñar conocimiento de primera mano. Imagínense ustedes. Esto es un problema grave, que muchos no le dan la magnitud que tiene. Un docente de cirugía 1, que nunca agarró un bisturí en su vida, ¿cómo creen que va a preparar
para hacer cirugías a sus estudiantes. Eso es imposible. Nadie puede desarrollar competencias que no posee. Muy bien, ¿el qué? La investigación tiene que ser una política de Estado. Esto es lo que ha hecho que los países desarrollados sean desarrollados, que la investigación sea política de Estado. ¿Por qué? Porque es necesario generar conocimiento, ya sabemos por qué, ya se lo dije con estadísticas. ¿Por qué? Porque el conocimiento genuino basado en nuestras raíces es lo que nos hará libres. No somos libres caminando en un país donde no sabemos ni lo que tenemos ni lo que vale. Uno puede perder un tesoro muy valioso y no darse cuenta porque uno nunca supo que lo tenía. Tengo unos minutos más. ¿Sí? Les voy a contar una pequeña historia. La cuento siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial, la voy a contar muy rápido. Un holandés se fue a Sudáfrica. Fue a una tribu Zulu que estaba al lado del mar. En esa tribu pidió permiso para quedarse. ¿Y saben qué hacía el holandés? Todos los días iba a caminar por la playa a recoger piedritas que guardaba en una bolsita de cuero. Eso hacía. Y los Zulus lo miraban y decían, pobre tipo, está tocado. Un día un niño lo acompañó al holandés y el niño vio las piedritas que recogía. Y el niño agarró una de esas piedritas y lo quiso educar al holandés. Entonces le dijo, holandés, deja de recoger porquería. Esto que vos recoges no sirve, mirá. Y agarró la piedra y la estrelló contra otra piedra y se hizo añicos. ¿Viste, holandés? No sirve ni para punta de flecha esas piedras. El holandés le dijo, si no tenés problema voy a seguir recogiendo. Y agarró las astillas, las recogió, se las guardó en la bolsita y siguió haciendo lo mismo durante muchos días, hasta que una cajita de madera que él tenía la llenó con sus piedritas. En ese momento se despidió de los Zulus, se volvió a Holanda y se convirtió en el hombre más rico del planeta Tierra. Las piedritas inservibles para los Zulus, en Holanda y en el resto del mundo las llaman diamantes. Eso es lo que hace la educación, nos hace ver cosas que no vemos, nos da los instrumentos para entender la realidad. Eso hace. Bolivia es un país inmensamente rico, lleno de pobres. Y la paradoja es que no enseñamos Bolivia. Y si no enseñamos Bolivia, no podemos administrar Bolivia. Por eso es importante el compromiso ético con el país. Empezar a mostrar las riquezas. Donde ahora vemos piedras, podemos ver diamantes. Si realmente tenemos compromiso con el país, si lo único que nos interesa es buscar un cartón, olvídense de todo lo que he hablado porque son macanas. ¿Qué tipo de conocimiento? Todo, con la condición que se cumpla, que sea en, por, para Bolivia. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que nos permite conocer Bolivia, lo que alimenta el sentido de identidad y pertenencia. Ser patriota no es cantar bonito el himno nacional. Ser patriota es amar al país, pero nadie ama lo que no conoce. ¿Conocemos África? ¿Conocemos Nueva York? ¿Bolivia? No. El que nos hará valorar el patrimonio de nuestras raíces, que nos hará amar Bolivia y dar un nuevo significado a la palabra patriotismo. ¿El para qué? Para desarrollar amor al país. Nadie ama lo que no conoce. Identidad y pertenencia. Para valorar lo propio. Para iniciar la reconstrucción nacional desinteresadamente, que solo se logra con amor. Bueno, consecuencias globales de todo lo que he dicho, un país inmensamente rico con el potencial de ser líder en economía sostenible en Latinoamérica, pero paradójicamente lleno de pobres. ¿Por qué? ¿Conocemos Bolivia? Bueno,
Necesitamos una educación en el sentido de Paulo Freire, que libere a las personas de las condiciones que las oprimen. El problema es que hoy no sabemos ni siquiera cuáles son esas condiciones. ¿Por qué? Porque los docentes, como son loros, repiten conocimiento y le importa tres pepinos sus estudiantes. Y el tema es que el primer requisito en la docencia es empatía. Yo no puedo liberar a personas que ni siquiera conozco. Entonces, si no me pongo en el lugar de las personas, y hay docentes que no saben ni el nombre de sus estudiantes, aunque los tengan durante un año. Lo que deseamos, lo que dice la ley. Veamos la parte legal también. Estas son las obligaciones que debería tener, por donde empezaría un tutor. El artículo 80 dice que la educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas, desarrollo de competencias, aptitudes, habilidades físicas e intelectuales que vinculen teoría con la práctica productiva. Ajá. ¿Y cómo lo van a lograr, por ejemplo, esos docentes que el día antes eran estudiantes y hoy son docentes? Alguien que me lo explique porque no me da el coco para entenderlo eso. Tiene que ser productiva, científica, en la vida y para la vida. En la vida y para la vida, ¿saben lo que implica? Que la persona sea competente en resolver problemas. Y el único entrenamiento que da eso es la investigación. Y el único examen que acredita eso, la tesis. Bueno, iba a ir más lento, pero no sé por qué diapositiva voy. ¿Qué caracteriza a un investigador científico? Esto también lo dije. Un poeta es poeta porque escribe poesías, por eso es poeta, no porque hizo un diplomado en poesía. Eso no lo convierte en poeta, hay muchos que creen que sí. Un fotógrafo no es tal por tener un cartón, es fotógrafo cuando saque fotos y las exponga y las publique. Un escritor no es escritor. La vez pasada me encontré con algo insólito, diplomado en cómo escribir un libro de texto. Cuando me presentan al expositor le digo, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuántos libros tiene publicados? Yo ninguno, me dicen, pero he leído mucho del tema. Ah, qué bien, qué fantástico, ¿eh? Estamos hechos, ¿eh? Claro, ciencia ficción, más que ciencia ficción, fantasía eso. Eso ni en Harry Potter pasa, ¿eh? Un investigador es investigador cuando publica sus publicaciones, sus trabajos, perdón. Con el estrés se me lengua la traba. En revistas científicas acreditadas epistemológicamente como tales. ¿Qué significa eso? Que tenga un comité evaluador de pares, imparcial y que tenga indización primaria y secundaria. Lo que no se publica no existe. La segunda máxima de todo investigador tendría que ser publicar o morir. O morir. Ojo. ¿Saben dónde aprendí eso? En la Universidad de Kansas, donde fui docente 1 año y medio. Ahí lo aprendí. Y donde realmente se lo toman a pecho. Donde he asistido a N bautismos de investigadores que tenían 30 años, tenían los investigadores. ¿Y saben cuándo le hacen el bautismo? Cuando tienen su publicación número 1000. Entonces dicen, ahora sos investigador. El corazón se me sale de solo acordarme. El que no socializa el conocimiento es un inmoral y traidor a su patria, y ya expliqué el por qué. Este es el producto que debería tener todo investigador científico. Este es el producto. Los libros, las publicaciones. Y hay algo que, esto lo voy a pasar, porque si no, no voy a terminar. Pero iba a hablar de el marketing académico desde el tema de la publicación. Las principales universidades, las que tienen mayor prestigio, mayor rating, mayor demanda por parte de los estudiantes, son las que mayor cantidad de publicaciones tienen sus docentes. Esas son. Este es un análisis que hizo una revista que se especializa en economía, América Economía.
y analizó las mejores universidades, los mejores posgrados. En realidad analizó únicamente los magíster en administración de empresas. Y resulta que México está a la cabeza, pero resulta que México también es el que tiene mayor cantidad de docentes que publican trabajos científicos en el área. Y fíjense, hay un país que no aparece ahí. Bueno, los reclamos se lo hacen a la revista América Economía. No son míos. Pero de todas maneras, el ranking, hay un factor fundamental que lo está mostrando Manechi, mi mascota virtual, que es la creación de conocimiento, que implica libros publicados 2 por año y papers publicados. Acá es donde empieza a complicarse la cosa. ¿Cuál es el perfil actual de los docentes que deberían? ¿Por qué los estudiantes TMT? Todo menos tesis. Ahí está por qué. Ahí está por qué. Esa es la prueba. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es una estadística de un estudio que hicieron unos investigadores de la UNSA, Bravo y colaboradores, en el 2003. ¿Qué dice este estudio? El 87%, no estoy hablando de 51, la mitad más 1, estoy hablando de 87%, de los docentes de metodología de la investigación, taller de tesis 1, 2, 80, todos los que haya, jamás hicieron una investigación. Pregunta, ¿cómo enseño a investigar? Se ríe ahí el colega. Ojalá, claro, ¿sabe cuál es el problema? Que en realidad todavía ninguna autoridad quiere asumir esto. Ese es el problema. ¿Cómo enseño a investigar si yo nunca investigué? Esa es la clave. ¿Cómo enseño a hacer tesis si muchos de ellos tampoco hicieron tesis? Y son docentes de taller de tesis. Ese es el problema. Entonces después vienen los estudiantes y me dicen, no sé qué pregunta hacerme, no sé cómo se formula una hipótesis, no encuentro las variables, no sé dónde las dejé a las variables, en qué bolsillo las puse. No tienen idea de nada, claro, porque el docente tampoco tiene idea. Y no porque lo digo yo, lo dice la estadística. Bueno, ahí qué problema, ¿eh? Nadie puede transversalizar el conocimiento, destrezas y habilidades o experiencias que no posee. Para enseñar a investigar, se debe haber investigado primero y mucho. Se predica con el ejemplo, Y lo que falta, casi siempre, esto lo digo, es justificar la asignatura que imparte. Es decir, un docente de metodología, lo primero que tiene que hacer el primer día de clase es justificar por qué es importante la investigación, como lo hice yo en esta charla. Y sin embargo no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque ellos mismos no tienen idea. ¿Por qué no tienen idea? Porque nunca fueron investigadores. Sí, ya termino. Bueno, esto ya lo dije. Esto es parte de lo del marketing académico que mucha gente no entiende. Siempre lo pongo como ejemplo. En el 2006 hubo una universidad aquí en Bolivia que hacía una propaganda tan ridícula, yo digo ridícula, pero en realidad, haciendo una autocrítica, debo ser un retardado mental porque hasta el día de hoy no la entiendo a la propaganda. Esta universidad sacó una propaganda por televisión. La propaganda decía: estudia en la Universidad X, las magníficas estudian aquí. ¿Saben lo que son las magníficas? Gracias, son modelos top de Bolivia. Hermosas mujeres. Pero nunca entendí cuál era la relación de que las modelos estudien en la universidad y el éxito laboral. No sé. Pero en el resto del mundo, bueno, lamentablemente les dio muchos resultados, tuvo éxito. Todos iban a matricularse ahí porque las magníficas estudiaban ahí. No sé de qué se graduarán, ¿de qué? De veedores, sí.
de vedores, los ojos así pedunculados. Pero en el resto del mundo, la matrícula se obtiene justamente por la calidad docente. Y acá he hecho un pequeño ejemplo. Universidad X versus Y. En música, X tiene el profesor Juan Corchea. ¿Quién lo conoce, el tipo ese? En la Y, el señor Ludwig van Beethoven, ese que sabrá de música. En física, Juan Gravedad versus Albert Einstein. En literatura, Pedro Estrofa versus Jorge Luis Borges. En cirugía, el doctor Ernesto Curita versus René Favaloro. En software, el doctor Ernesto Ward versus Sir William Gates III, alias Bill Gates. En estrategia militar, el general Arturo Soldado y del otro lado Alejandro Magno. En filosofía, Juan de los Palotes versus Aristóteles. En epistemología, Eugenio Epítome y versus doctor Mario Bunge. ¿Cuál universidad elegirían para estudiar? La Y, obviamente, porque ahí están los maestros de maestros. Lo que me va a dar competencias en la vida, para la vida y el vivir bien, es las personas que tienen esas competencias. Si la persona no tiene competencias, no puede dar lo que no tiene. No es tan difícil de comprender, ¿eh? Bueno, esto es, por ejemplo, si yo tuviera que estudiar física. Seguramente podríamos pasar a Franz Tamayer para decir qué significa eso. Hemos reivindicado también la posibilidad de la organización sindical y lo que refería José Luis cuando hablaba de las bases. ¿Qué es la esencia de la construcción de una política educativa? Las bases de la educación. Y en las bases de la educación hemos reivindicado conceptos fundamentales que hay que